Pues de nuevo me siento honrado y agradecido por esta invitación, por esta especial atención de amistad que nos une ya de un buen número de años con eh, el padre Lauren y también con varios miembros de su congregación, allí los que han dirigido por muchos años Verbo Divino y en otros lugares donde nos hemos encontrado y también, pues, espero, enriquecidos mutuamente. El tema que me han pedido es un tema lindísimo. Es muy raro que algún creyente de iglesias, tanto evangélicas como católicas, no tengan claro pasajes ya clásicos como el Salmo 23, como el Salmo 100 que habla del pastoreo, como Juan capítulo 10 y varios otros textos a través de la Biblia que nos hablan de la palabra pastor y todo lo relacionado con ella, como son el lobo y los animales que atacaban y atacan a los rebaños, las mismas ovejas, y de las ovejas pues hablar de corderitos y de tantos nombres que hay, no solo en español, sino en muchos otros idiomas. Nosotros que vivimos en una sociedad urbana, la mayoría, y aún si viviéramos en lugares rurales, por ejemplo, yo pasé toda mi niñez y parte de mi temprana juventud en Yucatán, entre grupos indígenas mayas, donde mi padre estuvo trabajando como misionero y traductor y coordinador de la traducción de la Biblia a la lengua maya. Allí no hay ovejas, en Yucatán no hay ovejas. Habrán otro tipo de animales, pero no hay ovejas. Entonces, las primeras ovejas que conocí fueron en otros países, en otros lugares, en otros estados de acá de México, como el Estado de México, al oeste de la ciudad capital. Y así he estado en lugares donde los he visto como los pastorean, cómo los trasquilan, etcétera. Pero eso lo llegué a saber tardíamente. No sé ustedes cuántos y cuántas conocen las ovejas, o quizá decir no conocen a las ovejas en vivo. En la mayoría de las ciudades hay zoológicos, hay espacios donde se pueden ver, o son lugares donde las ovejas y todo lo que es el pastoreo pues está a la orden del día. Pero no todas las personas, pongámoslo más en nuestra familia, no todos los cristianos y cristianas han tenido la oportunidad de conocer a las ovejas y pues también a los pastores de manera tradicional. Pero no se puede decir de lo que estoy diciendo para América Latina, de muchos lugares de América Latina, del mundo de la Biblia, de esa zona que se conoce como Antiguo Cercano Oriente y como quizás se conoce más ahora como el Medio Oriente, que es donde está Palestina, donde está el país de Israel y sus vecinos, la mayoría pueblos árabes, y todo lo que tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de la media luna de la tierra fértil, que va desde en la puntita izquierda, donde está el país de Egipto, especialmente allí donde está la última parte del río Nilo, que después va a dar al mar Mediterráneo, y es una media luna que se extiende
por todo lo que es el norte de donde está Palestina, hasta llegar a lo que se llama la Mesopotamia, que en español no es otra cosa más que Entre Ríos. Así hay una provincia, hay una zona en Argentina que le llaman Entre Ríos, que usando la palabra griega, Mesopotamia, pues es Entre Ríos. Toda esa zona conoció el pastoreo. Así que cuando en la Biblia se habla, digamos, empezando con el Viejo Testamento, pues estamos hablando de una realidad que se conoce y que estuvo presente y seguramente sigue presente hasta los días de hoy. De hecho, la imagen de pastor que se le da a los líderes eh, surge en el Antiguo Oriente, o sea, en esta zona más del mundo semítico. Y así como está presente en muchos lugares del Viejo Testamento o Antiguo Testamento, como se llama en la tradición protestante o evangélica, también aparece esa figura metafórica, o sea, imagen de pastor o imágenes de ovejas, lo que se conoce el antiguo cercano oriente, que lo formaban Egipto, Asiria y Babilonia. Y en Egipto, a Menopet III, a Seti I, a Mereptah, etcétera, que son gobernantes egipcios que se conocen, si hemos estudiado la historia de esa época, se les llamó pastores. Igualmente, los líderes de Asiria, que aparecen sus nombres en varios textos proféticos, sobre todo de nuestra Biblia. Asiria, por ejemplo, Tiglat-Pileser, Sennacherib, Asurbanipal, en Babilonia, Hammurabi, etcétera. Todos estos lugares conocieron el pastoreo y también se usó, como en el caso de la Biblia, la palabra o la figura o la metáfora o imagen de pastor para referirse a los líderes políticos o militares, o la palabra oveja para sus súbditos. Entonces, esto es simplemente algo de trasfondo y como consecuencia, así como a Dios, a Yahvé en el Viejo Testamento o Antiguo Testamento, también se le conoce como pastor, pues también a los dioses de esas naciones a las que me estoy refiriendo, también se les conoció como eh, pastores. Así que es algo común en esa época. Eh, Aunque voy a hablar específicamente de dos textos que considero clave, uno en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo o Viejo Testamento. En el Antiguo Viejo Testamento tenemos el Salmo 23, que estoy seguro que la mayoría conoce. El Señor o Yahvé es mi pastor. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículos 1 al 18, aunque debe de extenderse hasta el final del capítulo 10 de Juan, pues son los textos clave donde se habla de manera más amplia de la figura del pastor aplicada a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero tanto el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento no solamente hablan de los buenos pastores y del buen pastor referido a nuestro Dios, a Yahvé, sino también a los malos gobernantes. Y hay toda una serie de textos que hablan de los malos gobernantes. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel,
en su capítulo 34, habla cosas terribles respecto de los líderes del pueblo de la alianza, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y, y de esta manera nos damos cuenta, como pasa el día de hoy, que así como hay muy buenos líderes, hombres y mujeres, también hay muy malos y peligrosísimos y malvados líderes que son malos pastores. Entonces, la Biblia en ese sentido, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es muy honesta y no se va por las ramas, como decimos. Así como se habla del buen pastor, teniendo como su modelo, ejemplo, figura a nuestro Dios del Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, así también habla de lo terrible que son los malos líderes y cómo en lugar de buscar la protección, el bien y la vida de sus ovejas, de las personas que están bajo su liderazgo, también hay unos que buscan el mal y hasta su destrucción. Bueno, eso es lo que quiero decir respecto de esta introducción del conocimiento del pastoreo de ovejas y de otros animales como las cabras, etcétera, en la época bíblica. Y por ello, la Biblia, empezando con el Viejo o Antiguo Testamento, no solamente habla de Dios, de Yahvé como tal, sino habla de varios líderes. De aquí les voy a dar y citar algunos textos, no tanto de esos textos que hablan de los pastores y las ovejas como algo normal, literal, o sea, pastores que tienen rebaños, eso sabemos, lo sabemos desde Abraham, pasando por Isaac, por Jacob y por muchos textos de la Biblia que nos hablan de los pastores y los rebaños de manera literal. Pero a nosotros nos interesa en esta tarde hablar más del pastor y de las ovejas de manera metafórica, es decir, aplicado a los líderes sobre todo. Y entonces tenemos que en el Antiguo Testamento, los que llamamos padres del pueblo de Dios, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y otros más, son considerados pastores. Por ejemplo, en Génesis 24:35 se dice de Abraham: Yahvé ha bendecido con largueza a mi Señor, hablando de Abraham, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas. Estos son los pastores que no solo fueron, como les dije, literalmente pastores, sino líderes de un pueblo, y por eso se habla de que les ha ayudado con prosperidad, les ha dado largueza de vida, les ha dado mucha gente que trabaje por ellos y los apoye. Y, y en ese sentido, podemos ver que en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esaú, se mezcla de manera muy natural el hecho de ser literalmente pastores de rebaños, pero también metafóricamente pastores o líderes, como gobernantes de la naciente nación o pueblo de Dios. Moisés también, además de ser pastor, él fue empleado de su suegro Jetro allá en el desierto, pero así como él llegó a ser pastor de ovejas, literalmente hablando, en un juego de palabras, casi podemos entender que cuando Yahvé llama a Moisés para ser el libertador de la esclavitud del pueblo hebreo de Egipto, lo llama para ser pastor. Entonces ya vas a dejar de ser pastor
y ahora vas a ser conmigo pastor que va a liberar al pueblo oprimido, a esas ovejas oprimidas de Egipto. Y entonces, en varios textos se recuerda en Éxodo, en Números, cómo Dios o Yahvé primero y después Moisés pastorearon a toda esa gente que fue guiada a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y después de eso, se habla también de los profetas, algunos profetas como pastores de Israel. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso del profeta Amós, que él mismo dice que cuando Amasías, el profeta que estaba muy unido a la monarquía, le pidió que a Amós que se fuera de Israel porque ya la monarquía tenía un profeta. La respuesta de Amós, si ustedes recuerdan, fue muy clara. Y yo no soy profeta. Mi primera tarea no fue esa. Más bien Dios me llamó para ser su pastor o su profeta, estando yo detrás del ganado, es decir, pastoreando animales, agricultor. Entonces, aquí tenemos a un hombre que empieza como Moisés, como pastor literalmente hablando, y se convierte como pastor metafóricamente y para ser líder del pueblo. Inclusive a Job, el patriarca Job, cuyo nombre aparece en un libro bastante extenso en la parte poética del canon del Viejo Testamento, también fue pastor literalmente hablando, y no sería nada raro que en algún momento se le considerara como un pastor líder. Pero sobre todo en la época monárquica, en la época de la monarquía, a los reyes de Israel se les llamó pastores, pastores. Y aún antes de ellos, entre ese paso de la salida del Éxodo y la guía del pueblo a través del desierto, en el caso de Moisés, también a su reemplazo, a Josué, se le llamó pastor. Y como a José, perdón, a Moisés. En Números 27, 16 al 17, se habla de eso. Dice que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, hablando del pueblo de Israel que estaba todavía peregrinando. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Y aquí se está obviamente refiriendo a Josué, que Dios puso en lugar de Moisés. Digamos que estos son los líderes a quienes se les conoció como pastores, especialmente a Moisés y a Josué, ya cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaba en formación. Pero cuando ya entran a la tierra prometida, pasa ese periodo en el que Josué estuvo muy activo y se forma ya la nación con el reinado, primero Saúl y así de los demás. A los reyes se les llamó y se les consideró pastores. Y es aquí, en esta época de la historia del pueblo de Dios en la monarquía, donde a los reyes que se les llamó pastores, a una minoría sí se les consideró como buenos pastores, pero a la mayoría de los reyes, especialmente del norte,
todos ellos fueron considerados malos pastores. Y por eso cuando el pueblo de Israel queda destruido totalmente, primero Israel, o sea, el reinado del norte, que fue destruido en el año 722 antes de Jesucristo, y después Judá, que aguantó y que permaneció hasta el 587, cuando también fue destruido y llevado al exilio. A la mayoría de sus reyes, que también se les llamó pastores, se les consideró pastores malos, malos pastores. Y fue Ezequiel, el profeta Ezequiel, el que más habla en el capítulo 34 de su libro llamado Ezequiel, donde se refiere a lo terrible que fueron esos malos pastores en la vida de la nación. Tanto la que se destruyó primero, la de Israel del norte, y después Judá. Y no voy a usar el tiempo que tengo para leer esas partes tan terribles de Ezequiel. Cuando ustedes estén más tranquilitos y tranquilitas en su casa, si no han leído ese capítulo 34 de Ezequiel, ustedes se van a dar cuenta de qué hablo. ¿De qué hablo? Además de los pastores, tenemos pues a Dios mismo como pastor, y eso pues no tenemos que hablar demasiado ni tener que constatar ni convencerlos a ustedes que a Dios se le llamó pastor y buen pastor, porque sobre todo en el libro de los Salmos aparece varias veces la expresión de Dios como pastor, y pues definitivamente el Salmo 23. Pero hay otros textos como por ejemplo Salmo 28:9, salva a tu pueblo, bendice tu heredad, sé su pastor y condúcelo siempre, refiriéndose a una oración al Señor en el Salmo 28. En el Salmo 68, 8 y 11, oh, salva a tu pueblo, perdón, oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres de la tierra. Entonces, así va una lista grande de líderes en la historia de Israel, del pueblo de Dios, quienes recibieron el título de pastores, especialmente los reyes, pocos los profetas, pero los reyes y los líderes como Josué, como Moisés, que guiaron al pueblo hasta conducirlos y introducirlos a la tierra prometida, se les llamó pastores. Interesante que al único pastor que yo sé y que estuvo relacionado con el pueblo de Dios al final de la época del Antiguo Testamento es Ciro, ese emperador persa, que por su participación muy importante para que una buena cantidad de la población que estaba en el exilio regresara a Jerusalén y a Judá, también se le conoce en Isaías 44:28 como un pastor que tuvo por tarea restaurar a la comunidad judía. Entonces, nada más para que ustedes vean que hay una buena cantidad, especialmente en los salmos y en los profetas, donde se habla de los pastores referidos a los seres humanos, pero como líderes políticos o militares. Esto es muy importante antes de que yo entre al Nuevo Testamento. Nosotros, no sé, me imagino que la mayoría de los países que consideramos cristianos, pensamos primeramente, al menos en el mundo donde yo me he movido, que se le llamen pastores a los líderes de las iglesias. A los pastores, así de hecho se le llama pastores en la tradición
evangélica a la mayoría de los que ejercen el sacerdocio. En el mundo católico, a menos que no lo conozca bien, se les llama el padres, el sacerdote. No sé qué tanto se usa en la tradición católica la palabra pastor para referirse a los sacerdotes. Eso ustedes lo sabrán más que yo. Pero en el mundo nuestro evangélico sí. Jamás se le va a decir, a lo menos en el ambiente eclesiástico en el que me muevo, al presidente López Obrador en México pastor, o llamarle a todos los presidentes que hemos tenido en la historia de México pastor. Todos los años que viví en Costa Rica jamás se le llamó pastor a ninguno de los gobernantes, de los presidentes. O el tiempo que vivimos en Argentina, a nadie, ya sea político o militar, se le llamó pastor. Pero quiero que sepan ustedes que en la época del mundo bíblico no se le llamaba pastor a los sacerdotes, a los que tenían que ver con el culto o con el desarrollo de la vida espiritual de las congregaciones y iglesias. Entonces, digo esto porque la pregunta viene, cuando viene el Nuevo Testamento y se le llama a Jesús pastor, él mismo se llama a sí mismo en el Evangelio de Juan, ¿a qué se está refiriendo Jesús como pastor? Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de pastores, ¿de qué se está hablando? Bueno, voy a cortar acá antes de entrar al Nuevo Testamento para preguntas y para que me contesten esa pregunta. Cuando ustedes usan la palabra pastor en sus lugares, en sus hogares, ¿a quién se refieren si es que usan esa palabra? A ver, podemos salir de la pantalla grande para que se muestren todas las caritas y escuche su reacción a lo que he dicho hasta ahora y sobre todo cómo se usa metafóricamente la palabra pastor en los contextos donde ustedes viven, dentro y fuera de la iglesia. A ver, díganme. La palabra la tienen ustedes ahora. Bien, Edesio nos ha formulado una inquietud y ya Yenilde está con su manita levantada. Te escuchamos, Yenilde. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, nosotros acostumbramos decirle al obispo, padre y pastor. Al sacerdote nos referimos a ellos también como pastores, pero normalmente pues le decimos el padre, el cura, el sacerdote, pero igual el equivalente pues es pastor. Pero sí al obispo es lo más frecuente, padre y pastor. A los políticos no les llaman pastores. Para nada, no. ¿Ok? ¿Alguna otra persona? Sí, dime. Yo estoy hablando desde Venezuela. Sí, está bien, está bien. En sus países, de donde estén ustedes, ¿cómo se usa el día de hoy la palabra pastor metafóricamente, ¿no? O sea, referido a un ser humano. Lo que tú estás diciendo, Yenilda, a lo menos en el mundo que yo me he movido tanto en iglesias protestantes o evangélicas como católicas, jamás he escuchado que a los políticos o a los líderes militares se les llame pastores. Y rara vez, de hecho, yo nunca había escuchado lo que me estás diciendo, ¿no? Que al obispo le llamen pastor también. No, eso como no me he movido mucho en el mundo de la Iglesia Católica, pues no puedo ponderar mucho al respecto. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes a todos. Yo desde Argentina. Bueno, acá Argentina la palabra pastor tiene buena connotación en el ámbito cualquiera que se le aplique. Por eso a los políticos se le dice un montón de cosas menos pastores. Pero en el ambiente católico y bueno, principalmente en mi región, pastor se le refiere a todo lo que sea iglesia no católica, digamos. Todo lo que es cristiano tienen pastores. Por ejemplo, los que hablan en la tele son pastores.
que no son católicos. Pero nosotros al cura le decimos padre, padrecito, el sacerdote. Y ahora algunos movimientos, yo estuve en el movimiento de la palabra, sí, al fundador se le dice pastor, cada vez como que la palabra en nuestro ámbito está empezando a tener la connotación como la que tiene en el Evangelio, ¿no? Y eso me alegra. Bien, ¿alguien más? Verónica, por favor. Gracias, Alejandra. Hola, buenas tardes. Bueno, saluda a una pastora luterana ecuatoriana. Eso da la medida de que si en el ámbito protestante habemos pastores y pastoras, ¿no? Acá y en la región y en el mundo, efectivamente. Ahora, Cacho, ¿cómo que ahora va a pasar él por ahí? Porque no estoy en casa, estoy visitando una... Efectivamente, en el mundo protestante evangélico, nos llaman así. Pero yo sí quiero resaltar el hecho de que efectivamente la figura del pastor, de la pastora de ovejas, es una figura que hay que resignificar definitivamente, porque es muy lindo eso de, por ejemplo, lo que dice el mismo Francisco, el Papa Francisco, que ojalá que fuéramos, que todos pastores con olor a oveja. Entonces yo creo que sí cabría esa resignificación del sentido del liderazgo, de acompañamiento que hacían los pastores, justamente refiriéndonos a los principios, como bien hablaba la persona que está exponiendo ahora, ¿no? Es muy rico el significado, en símbolos es súper rico, así que ojalá que más allá de un título o no, la figura del pastor es una figura, o debería ser una figura muy linda, que no nos dé ningún estado de superioridad o de pensar que somos los administradores de los bienes de Dios, ni mucho menos, sino todo lo contrario, pastores para caminar junto al rebaño, muchas veces cargando la o las ovejas sobre nuestro propio cuerpo. Muy bien, gracias. Entonces la pregunta que yo tendría es, ¿por qué me pidió hablar del tema del pastor el padre Lauren? Yo te pedí porque te veo cuando nos reunimos, sacerdotes, católicos o laicos, biblistas, católicos protestantes, pastores protestantes de diversas denominaciones, no nos llamamos ni pastor. Alguna vez si alguien le dice pastor Oliva, pastor, pero pocos, casi siempre nos llamamos por el nombre. Hoy he recibido muchos mensajes. Padre Lauren, usted es mi pastor, nuestro pastor, y yo les contestaba, y tú también eres pastorcita, también eres pastora, seguramente tienes muchas ovejas a las que cuidas, y me contestaban, pues sí, tengo bastantes ovejas y corderitos en mi escuela, en mi familia, en tal. Y bueno, a mí, pues yo le pedí a Edesio, pues para que nos hablara de lo que nos está hablando y para tomar a Jesús como ejemplo, como modelo de un pastor que conoce a las ovejas, y conocer en el sentido profundo, no desde arriba que mira abajo, sino conocer, como Adán y Eva profundo se conocieron y tuvieron hijos, y como Jesús conoce y permanece y nosotros permanecemos, bueno, así, y que camina con nosotros, etcétera. Por eso le pedí a ver si quitamos o superamos ese concepto del pastor que como rey y señor, que rige y que tiene ovejas a las que cobra impuestos y vive de los impuestos
de la leche de las ovejas. Hay muchos pastores, sean católicos, protestantes o de otras religiones, que viven de las ovejas y que no viven para las ovejas. Por eso, como sé que Edesio es de los que vive para las ovejas y buen biblista, le dije, Edesio, ayúdanos a ver si vamos, no sé, aprendiendo el pastoreo auténtico de Jesús que da la vida por las ovejas, Amén. a ellas. Ya casi hasta podríamos terminar con lo que acaba de decir el padre Lauren. Muy bonito. Edesio, Sí, hay una intervención, me encanta lo que escribió Eliane, pero bueno, como ella es de Brasil, a lo mejor no entendí bien. a ver, Por favor, Eliane, si puedes abrir tu micrófono y nos expresas, no importa, el portuñol o padre Lauren entiende, Edesio también. Ahí está, Eliane, te escuchamos. Oi, boa noite. É que eu não sei falar espanhol. te Então, entendemos, te vou bem entendemos. devagar. É que aqui no Brasil existem políticos que são pastores também. Então, a gente chama de pastor. Aí é pastor, mas ele tem essa função política também, né? Ele tem esses dois cargos. Mas, normalmente, pastor são os protestantes. São líderes religiosos protestantes. Gracias. Obrigada. Gracias, muy bien. Explícanos, Edesio, ese fenómeno latinoamericano y mundial de pastores protestantes con cargos políticos. Claro, ahorita vamos a entrar a ver eso. Quiero mostrar un texto que da el paso del Antiguo Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, el texto de Zacarías, el profeta Zacarías, que es uno de los últimos libros del Viejo Testamento, que en el capítulo 13, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. 13, 7 al 9, dice así, en forma poética, está escrito: el Señor Todopoderoso afirma: levántate espada contra mi pastor y contra mi ayudante, mata al pastor y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos. Morirán 2/3 partes de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la 1/3 parte, y esa parte que quede la haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré. Los llamaré, pueblo mío, y ellos responderán: el Señor es nuestro Dios. Yo, el Señor, doy palabra. ¿Se dan cuenta de lo negativo que está hablando ese texto? De esos pastores de los que se han estado hablando, que no son buenos pastores y que no tienen que ver directamente con el asunto religioso de la vida del pueblo, sino en general, la vida cotidiana, donde entra lo político, donde entra lo económico, donde entra lo social, donde entra inclusive todo el elemento de descanso y de festividad. Y entonces en el Nuevo Testamento este texto se cita en un versículo, el versículo 31 del capítulo 26 de Mateo, que dice así: Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Interesante. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y aquí se está hablando de Jesús mismo y está señalando que ese pasaje que está citando de Zacarías, un pasaje profético, hablando de lo terrible que es la sociedad, de lo terrible que son líderes pastores, y cuando hay un buen pastor, ¿qué es lo primero que hacen? Pues lo matan. Y de esos pues tenemos bastantes en la actualidad. Pero a lo que me quiero referir hasta ahora, y creo que incide
en lo que el Nuevo Testamento habla de pastor y teniendo en mente a Jesús como buen pastor, la mayoría el ambiente donde surge y se da esto de pastor tiene que ver con el ámbito más amplio de la sociedad. No está restringido a lo religioso, no está restringido a lo que es la vida eclesiástica, sino a todo líder que tiene poder sobre un grupo de gente, sea este un político, sea este un militar, etcétera, etcétera. Y esto lo señalo y lo indico porque aun cuando Jesús se auto llama pastor, él no tiene en su mente las iglesias. Él supugna, y por eso fue crucificado, no es con solamente el ámbito religioso. De hecho, sus constantes choques con el liderazgo religioso judío no es tanto por el elemento religioso, sino como pasa con muchos héroes que han sido matados, asesinados, algunos sacerdotes, otros pastores, otros líderes cristianos o religiosos de cualquier otra religión, son matados no tanto porque predican o enseñan la palabra per se como haría como su trabajo principal un sacerdote, un pastor, sino porque estos pastores que han sido asesinados o metidos a la cárcel o heridos han trascendido el ámbito de lo que es eclesiástico para convertirse en pastores del pueblo. Un ejemplo lo tenemos en el mártir salvadoreño, el monseñor, a veces se me olvida su nombre, ahorita se me olvidó. ¿Se acuerda alguien cómo se llamó? ¿Me puede decir? Bueno, ya saben de quién hablo. Pastor de iglesia fue matado en su propia iglesia, pero por estar, Monseñor Romero. Monseñor Romero fue asesinado estando dirigiendo una misa por alguien que estaba en contra de él, no porque predicaba el evangelio o decía homilía, sino porque vivía el evangelio como se debe de vivir, que haga impacto en la sociedad at large, y sea que desborde los límites de la iglesia. Y lo mismo podríamos decir en Estados Unidos, por ejemplo, varios que han muerto, Martin Luther King, que también fue asesinado. Y digo esto porque estoy seguro que fuera del contexto eclesiástico en el que Jesús habló, cuando él habló y dijo que yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, él no estaba pensando en el ambiente eclesiástico que no existía en su época, sino de la realidad de su lucha constante o de la lucha constante contra él, de el liderazgo judío que desbordaba el ámbito religioso, y muchas de las acusaciones que hicieron contra Jesús desbordaba el ámbito religioso. ¿Y cuántas veces lo quisieron dejar mal ante el Imperio Romano, etcétera, etcétera? Y su muerte en la cruz, como estaba yo empezando a decir, desborda el elemento religioso, porque su muerte fue una muerte que se metía totalmente, invadía totalmente la realidad política, social, económica de todo el Imperio Romano y de Palestina en su época. Interesante cuando uno lee libros como Primera de Pedro, como el libro de Santiago,
la gente que formaba parte de esas comunidades cristianas había sufrido persecución, había sufrido martirio, pero no por el ámbito local de una iglesia en tal ciudad o en tal provincia, sino de quienes veían en el evangelio una lucha por la justicia. De hecho, el tema central de la Biblia, el tema central del Nuevo Testamento, pues es la responsabilidad que tiene la iglesia y sus líderes por los más vulnerables de la tierra. Y ahí está ese capítulo 25 de Mateo, que habla, ¿verdad? También del mundo de las ovejas, cuando dice que pondrá los cabritos a un lado, a las ovejas por otro, y el premio que se les da o el castigo que se les da, ¿qué tiene que ver? Si fueron convencidos o convencidas colaboradores y colaboradoras por la lucha de la justicia, del darle, convertir en espacio de vida plena al pobre, al enfermo, al encarcelado, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir eso porque, por lo menos hablando de mi contexto, se dice pastor o se dice buen pastor y pienso en la iglesia. Pero a partir de este desafío de estudio que me ha pedido el padre hacer y decir, me ha obligado a pensar más allá del ámbito simplemente religioso, eclesiástico. Y creo que es precisamente en ese contexto en el que se debe de pensar en Jesús como el buen pastor, que rompe, trasciende fronteras religiosas o cualquier tipo de frontera donde se necesite que se haga justicia. Y es interesante de nuevo cómo se usa en Jesús mismo en su enseñanza la palabra pastor. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de las 3 parábolas de la moneda que se perdió, de la oveja que se perdió y también del hijo que se perdió? Y pues al hablar de la oveja, pues está hablando de ese mundo del pastoreo y cómo el pastor que no solamente ama a las ovejas en su totalidad, sino a cada una de manera individual, pues deja en el lugar protegido a las 99 y va en busca para salvar a la oveja perdida. Y así existen en varias partes del Nuevo Testamento este tema del pastor o pastora como líder. En algunos contextos, en las cartas de Pablo, primeramente hablando pastor, pastor de iglesia, pero nunca reduciéndolo al ámbito solo pastoril. Y entonces entro ya a la parte final, ya ni me acuerdo cuánto tiempo me dio el padre Lauren, no sé si estoy pasado, ya me pasé. ¿Cómo estoy para saber qué tan rápido debo de presentar el tema o qué? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estás muy bien. Estás 6:15, así que tranquilo. Bueno, bien. Primero, antes de hablar del Nuevo Testamento y pensando en Jesús como el buen pastor, que definitivamente encarna en su vida y en su ministerio al Salmo 23, pues decir algo sobre el Salmo 23, pues que creo que así como es uno de mis salmos favoritos, lo es para muchos de ustedes, ¿no? Aunque la mitad habla solo de pastoreo y la otra mitad habla de un buen anfitrión, lo que quería resaltar es cómo, además de ver y tomar en consideración las palabras que se hallan en ella, y al hacer una exégesis, por ejemplo, de los pasajes, a veces solo nos quedamos con frases, con palabras,
pero no tratamos de mirar cómo la estructura, o sea, la totalidad del pasaje también da su mensaje. No sé cuántos de ustedes han oído que la expresión porque tú estarás conmigo en el texto hebreo está exactamente en el centro del Salmo, en el texto hebreo. Antes de esta expresión, 26 palabras le anteceden y después de esta expresión, 26 palabras le siguen. O sea, el autor o poeta de este Salmo 23 no solamente colocó palabras y expresiones que hablan del tema, en el caso de la primera parte del pastoreo, en el caso de la segunda parte de proteger, de cuidar al que ha sido invitado a estar en la cena del Señor, indica que la frase esta, porque yo soy el que estoy contigo, no es otra cosa más que parafrasear el tetragramatón, o sea, el nombre que Dios se puso a sí mismo en el Viejo Testamento, Yahvé. Esa expresión ki ata y meca, porque yo estoy contigo, es una manera de decir Yahvé. ¿Qué significa esto? Que en el corazón de este pasaje, en el que el salmista está clamando o afirmando que su vida está a salvo porque tiene como pastor y como anfitrión al máximo pastor, que aunque esté en peligro su vida, no se va a sentir derrotado, derrotada. ¿Por qué? Porque en el centro de su vida, como en el centro de su fe y como en el centro de todo aquello que define su vida como ciudadano o ciudadana de una comunidad, no hay otro líder, no hay nadie que vele por esa persona, sino el Dios mismo. Entonces, cuando pasamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús llamándose a sí mismo en Juan, capítulo 10, versículos 1 al 18, particularmente, pues está todo el peso de este Salmo 23, que está indicando una cosa, ya sea que estés en el mejor momento de tu vida, sintiéndote tranquilo, tranquila, que se ha logrado todo en tu vida y te rodea la felicidad, o en momentos de dolor, de angustia, de peligro, en el centro de tu vida, no importa cuál sea la experiencia de vida que tengas, la confianza más grande viene del hecho de que te aseguras a sí mismo, a ti mismo, a ti misma, y a los demás, que en las buenas y en las malas, el que está en el centro de tu vida y protegiendo toda tu vida, Yahvé, el Señor Dios. Entonces, cuando Jesús viene y habla de sí mismo como pastor, de nuevo, Él está haciendo esto que el Padre hizo en el Salmo 23. Ahora lo hace en este texto donde definitivamente se vive un momento muy difícil. No quiero convertir esta charla sobre Jesús como buen pastor en una introducción al Nuevo Testamento, pero quiero decirles que este pasaje que aparece en el Evangelio de Juan
aparece en un momento en que la iglesia primitiva está viviendo situaciones muy difíciles a todo nivel. Por eso señalo que tratemos de evitar reducir y restringir el concepto de pastor y buen pastor solo al ámbito religioso, sino al ámbito de toda la vida de la persona, de la familia, de la misma comunidad cristiana. Porque cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya ha pasado toda esa época de vivir con la sombra linda y bella del Jesús que acompañó a la iglesia desde que él vino, nació y creció y se convirtió en líder del movimiento que después se llamó cristiano, siguiendo su nombre, sino que también a través del Espíritu Santo y a través del liderazgo que él formó, estaba y sigue estando presente con nosotros. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, y con el Evangelio de Juan, todo lo que se conoce como literatura juanina o juánica, la iglesia estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y estamos hablando ya de principios del siglo II, ya varias décadas de que Jesús había venido, de que la iglesia había nacido. Y entonces están habiendo cambios muy tremendos a nivel extra eclesía. Está presionando un movimiento filosófico, un movimiento ético y moral con estilo de vida que se conoce como el gnosticismo. Ese rechazo de todo lo que es material y aceptación de solo lo espiritual. Entonces, cuando se hablaba de Jesús como hijo de Dios, carpintero, nazareno, cuando se decía de él, hijo de María, etcétera, etcétera, y se hablaba de él como alguien de carne y hueso, la sociedad at large, sus principales pensadores y líderes decían, no, el verdadero logos, la verdadera realidad que nos va a cambiar y hacer vivir como verdaderos humanos, no puede presentarse en forma material. Por eso el gnosticismo es invalidar todo lo que es material y empezar a enseñar filosofías que lo que hacían, ¿qué es? Cuando le dicen a un pobre hombre, una pobre mujer, una comunidad que lo material no sirve, lo obligan a hacerse pobre, y los mismos filósofos y los mismos dirigentes se aprovechan de eso. Hay muchas, han habido a través de la historia de la humanidad, filosofías, normas, moralismos, etcétera, que obligan a la gente de las clases bajas a vivir de acuerdo con nuestras enseñanzas, mientras que los líderes que ya están más allá de eso, no viven así como están enseñando, sino que se aprovechan del pueblo. Eso ha aparecido constantemente, en todo momento y en todo lugar. Iglesias que están rompiendo con la fe de Jesucristo. Por ejemplo, en esa época en la época en la que se escribió el Evangelio de Juan, hubo una iglesia que tenía como divino, como Mesías, a Juan el Bautista. Y por eso en el mismo prólogo, que es un canto, el autor coloca a Juan el Bautista señalando, no, yo no soy el verbo, yo no soy el que esperan, yo apenas soy una persona que humildemente, si acaso el privilegio que tuvo es que inclinado, es decir, tirado al suelo como un esclavo, tuvo el privilegio de amarrar los cordones de sus sandalias. Dice, yo cuando lo hice ni siquiera me sentía que podía hacer eso, digno para ello.
Y hay toda una iglesia, y la iglesia que nació de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que es el Pentecostés, donde nace la iglesia de verdad, ya para el siglo II se había vuelto varias iglesitas. Entonces todo el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el libro de Apocalipsis muestra lo complicado que era para la fe cristiana y para la iglesia cristiana el ser fiel a este que se llamó a sí mismo pastor de las ovejas. Nomás digo todo esto, no me estoy saliendo del tema, sino para que vean el contexto en el que se escribe el Evangelio de Juan. Y aparece este único texto en todo el Nuevo Testamento donde ampliamente el mismo Jesús se llama el buen pastor. Interesante, porque cuando uno estudia este pasaje de Juan, se da una alternancia entre lo que se dice de Jesús como buen pastor y lo que se dice de los equivocados pastores, y se les clasifica. Les voy a hacer un resumen de eso. Voy a leer el texto en la Dios habla hoy, y después mostrarles de manera más cuidadosa lo que Jesús dice de sí mismo como buen pastor, pero a la vez dice de lo malo que son los pastores equivocados. Entonces, en el capítulo 10 de Juan, dice así: entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. La saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará. Será como una abeja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón no viene solamente para robar. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Y lo que llama la atención es que después de ese texto, lo que sigue del capítulo 10 es todo lo malo que habla Jesús de los líderes del pueblo judío. Pero les voy a mostrar cómo se divide
este texto que acabo de leer. Y fíjense cómo se definen acá los malos pastores, los enemigos del rebaño. Juan 10:1 dice que los enemigos del rebaño son ladrones y bandidos. Se le llama extraño o impostor, como dice Juan 10:5. Y por eso Jesús claramente dice que cuando él llama a las ovejas, no solo las llama y oyen su voz, sino las llama por su nombre. Pero el impostor que no conoce a las ovejas y que las ovejas no lo conocen, pues obviamente no reconocen la voz del malvado. Y pienso en esto y pienso a los miembros de las iglesias nuestras, de las parroquias y eso. ¿Qué tanto conocen la voz de su pastor y qué tanto el pastor conoce los nombres de las ovejas? Y pienso en muchas iglesias autollamadas evangélicas o protestantes que se gozan de tener multitudes en su rebaño. La pregunta es, ¿cuántos de esos corderos o de esas ovejas realmente conoce su pastor? Y ellas conocen a su pastor. Si acaso lo conocen porque les quita el dinero o porque les hace muchas tranzas. Pero interesante este caso de Jesús hablando de sí mismo como pastor y hablando de las ovejas. Interesante que en el vocabulario bíblico, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, la palabra conocer, no solamente tener ese conocimiento bastante superficial del otro o de la otra, sino es amor, es una empatía de vida. De hecho, hay pasajes de la Biblia donde se dice, cuando se habla de la relación esposo y esposa, que, por ejemplo, se dice que Adán conoció a su mujer Eva. O sea, que vivieron en la intimidad de pareja. Y cuando Jesús dice que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, no solamente ese elemento racional de saber el nombre o de saber su estatura o etcétera, sino de esa empatía de vida. Yo me comprometo existencialmente hablando con la vida de mis ovejas, como ellas también lo hacen conmigo. A estos enemigos del rebaño no solamente son unos impostores cuya voz las ovejas no reconocen, sino que, como el mismo Jesús dijo, todos esos llamados pastores, exceptuando a Jesús, que habían venido antes de Jesús, los define como ladrones y bandidos. Ladrones y bandidos. Y yo no tengo reparos ni cierro la boca para decir que en las líderes de las iglesias que yo conozco, evangélicas, de mi misma denominación presbiteriana y otras, hay una sarta de ladrones y de bandidos que hasta abusan sexualmente de las personas. Dice, ¿cómo llamarlos pastor a estas personas? Y por eso el lenguaje que Jesús usa contra los falsos pastores es bastante fuerte, ¿verdad? Ladrones, bandidos, impostores. Esto no lo estoy inventando yo, es lo que dice el texto bíblico. Bueno, en el caso del texto dice definitivamente que las ovejas no les hicieron caso a estos intrusos. Pero en nuestro mundo de hoy, terriblemente, sí hay muchas ovejas que hacen caso a estos bandidos e intrusos y salen pues muy mal. Y de acuerdo con este texto, el ladrón solo tiene un propósito. Viene para robar, para sacrificar y para destruir. El asalariado solo va detrás del dinero.
no tiene intención de cuidar y proteger a las ovejas. Ve venir al lobo y huye. Y así el lobo destroza y desbanda a las ovejas. Y de eso tenemos mucho en nuestras naciones. Solamente estoy hablando de líderes religiosos, estoy hablando de líderes políticos, y eso lo vemos en cada uno de nuestros países, en unos casos más, en otros menos. Pero cuando es interesante, hablando de los enemigos, que cuando leemos no solamente los textos que leí, sino el resto del capítulo 10, de los capítulos 19 al 42, se habla precisamente de los enemigos del pueblo. Y también se habla del buen pastor. Y no tiene Jesús reparo en decir que los enemigos, los malos pastores, son los líderes judíos. Esos son los enemigos del pueblo. Esos que lo primero que quisieron hacer fue matar a Jesús porque le estaba robando el mandado. Y por eso lo mataron. Y por eso se ligaron con el poder político en turno que gobernaba todo lo que era el Imperio Romano. Pero estos de los líderes del Sanedrín, que se sentían muy religiosos, en realidad lo que tenían en mente y de frente es seguir siendo los líderes económicos, o sea, del dinero, de las propiedades, y los líderes políticos para su propia ventaja. Esos son los enemigos de el rebaño, y por eso les digo que no se queden allí en el versículo 18 donde termina el pasaje sobre el buen pastor, sino que cuando estén tranquilamente en su casa, lean todo el capítulo 10, y cuando lean del 19 al 42, ahí van a hablar de quienes, literalmente hablando, se consideran los malos pastores, que no eran otra cosa más que los enemigos del pueblo. Y en segundo lugar, pues aquí voy a definir al buen pastor. Y esto es simplemente citando lo que Jesús dice de sí mismo, sin alternar a los malos pastores. Dice: el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. El guarda le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. O sea, su voz es bien reconocida. Este buen pastor conoce también a sus ovejas, que las llama por su nombre y las lleva a buenos pastos, como dice el Salmo 23. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. O sea, han estado en una relación bastante cercana e íntima con su pastor. Y por eso hay, como quien dice, un amor mutuo en el que oveja y pastor se conocen en ese sentido bíblico de la palabra conocer. Jesús también se llama a sí mismo puerta de las ovejas. Se llama la atención que cuando se estudia y se lee el Evangelio de Juan, y eso ustedes seguro que lo saben, no es aquí en este capítulo 10 de Juan, donde aparece solo ese yo soy de Jesús, que yo soy el pastor, yo soy la puerta, y ustedes saben que hay una cantidad de yo soy que usa Jesús. Yo soy el pan de la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid, etcétera, etcétera. Yo soy la resurrección y la vida, etcétera. Todas esas afirmaciones que Jesús da de sí mismo, lo que hace es precisamente mostrar que no hay pierde con él. Todo aquello que nos lleve al Padre, que nos lleve a la vida plena, tiene que pasar por Jesús. A mí me gusta esta imagen del pasar por Jesús, para que cada miembro de nuestras comunidades de fe cristianas se sientan tranquilos, tranquilas, a gustos, seguros y seguras
si su pastor, emulando a Jesús, no solamente se autodefine como la puerta, como el pastor, como la vid, sino que también pueda así decir que a través de mí encontrarán a un reflejo de nuestro Señor para darle confianza a los demás. Jesús, por eso es que Jesús se llama a sí mismo puerta. Y como puerta, Jesús da seguridad en todo cuanto pase por él. Además, su seguridad, es decir, esa puerta da salida hacia pastos abundantes. Jesús, como buen pastor y puerta verdadera, da vida abundante. Y esa vida abundante se torna real con la muerte del buen pastor, porque él mismo lo dice y lo sigue diciendo, que su vida da por las ovejas. Jesús da su vida por las ovejas. Como buen pastor, Jesús conoce muy bien a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Y ese conocimiento tiene su fuente en el Padre. Y es un conocimiento, como dice el texto de Juan 10, 14 al 15, un conocimiento que lleva al sacrificio. Pocas veces lo hemos visto y lo vemos en el mundo humano, ¿verdad? Cuando un padre, cuando una madre dan su vida por un hijo, por una hija. Cuando el verdadero líder también hace lo mismo por su pueblo. El sacrificio. La sorpresa de Juan 10 es, y con esto ya voy terminando, esa declaración que Jesús dijo y que quizá muchos de los lectores en esa época no entendieron, y probablemente tampoco nosotros, aunque hemos estudiado bastante mucho de esto, de lo que estoy hablando, no entienden. Y se encuentra esa declaración del versículo 16 del capítulo 10 que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ella debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño conmigo. Lo que yo saco a conclusión es, habiendo dicho aquello que dije sobre la época en la que se escribió el Evangelio de Juan, es que en el Evangelio de Juan se acepta gente que en otros evangelios no se aceptan, que todavía están metidos dentro del judaísmo. Por ejemplo, una cosa que el grupo al que se dirige el Evangelio de Juan no tienen apego a ninguna casa o lugar. De hecho, todavía no se construían templos, ¿verdad? O sea, no, un lugar de reunión no era lo más importante. Otros evangelios, los evangelios sinópticos, tienen algunos textos que hablan de los samaritanos, pero el Evangelio de Juan habla de los samaritanos y los incluye. Y cuando leemos en el capítulo 4 la historia de la mujer samaritana, uno se da cuenta cómo en la persona de Jesús, la iglesia naciente de la comunidad juanina dice: aquí no solamente vamos a aceptar samaritanos, sino aceptamos mujeres cuya ética y moral está en entredicho. 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y aún así la convierte en misionera para su propio pueblo. Yo siempre me he preguntado si esa mujer samaritana encarna hoy y va a pedir trabajo en nuestras iglesias para ser líder, a ver cuántos la van a aceptar con su currículum. Pero ella se convirtió en una gran misionera. Mientras que los discípulos entraron al pueblo para ir a comprar comida, la mujer samaritana, después de haber oído todo lo que Jesús dijo y entablar ese diálogo teológico con él, fue corriendo al pueblo, pero no a comprar nada. Dejó inclusive olvidado su cántaro, a gritarle a hombres y a mujeres: vengan, vengan, vengan a conocer a este que me conoce. Me parece lindo
que leamos este texto de Juan 10, de Jesús como el buen pastor en el contexto de todo el evangelio, para ver que los que se creían muy santos no la hicieron, no pasaron, y a los que ellos condenaban como no dignos, pasaron con puro 100. Y lo interesante es que cómo va alternando todo el evangelio capítulo en capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 3, este gran líder de la junta que gobernaba a la comunidad judía, Nicodemo, primero tuvo miedo de visitar a Jesús a luz del día, mientras que la samaritana habló con Jesús a las 12 del día en pleno sol. Este líder, ¿verdad?, escondido, va a hablar con Jesús a medianoche y no entiende nada del diálogo teológico con Jesús. ¿Cómo voy a meterme de nuevo al vientre de mi madre para nacer de ahí? Jesús, no seas tonto. En cambio, la mujer samaritana empezó a sacar conclusiones sin haber pasado por el seminario, mientras que los discípulos que habían pasado ya 3 años con Jesús estudiando, la perdieron toda. Entonces ven, capítulo 3, un líder del judaísmo fracasado en la fe. Capítulo 4, una mujer samaritana y con una vida no muy aceptable, las pasó de puro 100. Vamos al capítulo 9, y allí un ciego que recibe la vista. Cuando lo recriminan y lo empujan contra la pared los líderes judíos, él le dijo: yo no sé de qué hablan ustedes. Yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Pero ¿quién te hizo? A mí no me interesa. Si quieren, vayan a ustedes a buscarlo. Y cuando lo encuentran a Jesús, Jesús le dijo: aquí los verdaderos ciegos son ustedes líderes, que en lugar de dar vida como yo doy, más bien alejan a la gente. Lean el Evangelio de Juan pensando en Jesús como el buen pastor, que abre sus brazos enormemente y dice: aquí todos los pequeñitos, heridos, piernas quebradas, de otro colorcito, de otra moral, aquí tienen cabida. Les voy a escribir mi nombre en sus tablitas de corazón y ustedes van a llevar el mío impregnado por la cruz del Calvario. Que el Señor nos bendiga.